Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Bernal y hoy voy a hacer una presentación acerca de los estados financieros de Bavaria para la materia análisis y decisiones financieras del grupo 27. Entonces, la empresa que vamos a abordar es Bavaria Sociedad Anónima. Vamos a ver el balance general, está resultados, flujo de caja, indicadores financieros, conclusiones y también pues una parte de la historia de la empresa, de la compañía desde que nació hasta sus años actuales. Y bueno, vamos a comenzar con qué es Bavaria y cuál es su historia. Bueno, ¿qué es Bavaria? La cervecería Bavaria es una empresa colombiana de bebidas con sede en Bogotá. Esta es una de las empresas cerveceras más importantes de América Latina y forma parte del grupo AB InBev, que es la mayor compañía cervecera del mundo y se fusionó con SABMiller en la década pasada. Esta empresa, la creación de esta empresa se remonta al siglo XIX con la llegada de los hermanos Leo Siegfried y Emil Koppel, oriundos de Alemania que llegaron a Santander, Colombia. 2 años después de su llegada se asociaron con los hermanos Castelo para conformar la sociedad Coppi Castelo y 10 años después adquirieron un lote para la construcción de una fábrica de cerveza. Sin embargo, al año siguiente se disolvió esta sociedad para darle nacimiento a la Bavaria Corps Deutsche Brauerei y en este año se inauguró la planta de San Diego en el centro de Bogotá. En 1911 se haría un hecho importante, pues en el primer centenario del Grito de Independencia sacarían una marca, una cerveza llamada La Pola, con lo cual es conocido el nombre como el nombre genérico para la cerveza en el país. En 1913 se inauguró la cervecería de Barranquilla y se hizo el lanzamiento de la marca más popular de Bavaria, que es Águila. En 1927 falleció el fundador Leo S. Kopp, pero se unieron la Handel y la Cervecería Continental de Medellín para crear el Consorcio de Cervecerías Colombia, incorporando a marcas como Póker en su portafolio. En 1943 se construyó la planta de Uitama y en 1944 se compró la cervecería de Cúcuta, además de que se edificaron nuevas fábricas en Bucaramanga, Ibagué, Girardot y otras zonas del país. En los años 50 se lanzó Malta y al siguiente año Costeñito en 1954. También entraron en operación las nuevas fábricas mencionadas anteriormente. En los años 60, Julio Mario Santo Domingo se hizo dueño de la cervecería de Barranquilla Bolívar, creando la cervecería Águila Sociedad Anónima. En los años 70 y 80 se inauguraron plantas en Bogotá. En especial, podemos resaltar el 31 de enero de 1973 como la inauguración de la nueva planta en Bogotá denominada Complejo Industrial de Techo. Y en esta pues también se cerró la antigua fábrica San Diego, que fue la fábrica con la que comenzó Bavaria. Y en los años 70 y 80 se presentaron hitos como la primera cerveza en lata, Clausen Sport, en los años 80. El 18 de julio de 2005 se firmó el acuerdo de fusión entre el Grupo Empresarial Bavaria y Sam Miller PLC, que en ese momento era la segunda productora de cervezas y bebidas del mundo, para en 2016 ser fusionada con Sam Miller, con AB InBev, que era una cervecera belga-brasileña, en el momento la primera productora de cervezas en el mundo, lo cual pues la convertía en ese momento aún más en la mejor cervecera y en la cervecera más grande del mundo, compitiendo y doblando o triplicando incluso a empresas como Heineken y Carlsberg. Ahora pasaremos a analizar los estados financieros. Lo primero que haremos es revisar el balance general. Acá podemos ver que la empresa maneja una gran cantidad de dinero. Cabe aclarar que esto está en millones de pesos. Podemos ver que cuadran las dos cuentas del balance general. Acá podemos ver en el análisis vertical los activos fijos, corrientes, pasivos fijos, pasivos corrientes y el patrimonio. ¿Qué podemos analizar de estos rubros? Lo primero es que acá este 41,09% corresponde a inversiones. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la empresa es capaz de distribuir bien sus activos fijos y que al tener una proporción grande de estos en inversiones, es menos propensa a acabarse, a fallecer a largo plazo, independientemente de los cambios del mercado o de los cambios de la situación económica, política del país o a nivel mundial.
Es difícil que la empresa, o sea, puede que tenga dificultades, pero a largo plazo es difícil que vaya a tener algún contratiempo muy grande. En activos circulantes vemos que la mayoría de ese rubro es el 13,99%. Bueno, en realidad no la mayoría, sino casi la mitad, corresponde a cuentas a cobrar a los clientes. ¿Esto qué nos dice? Que podríamos utilizar una política de pagos, de cobro a los clientes, de días un poco más cortos. O sea, por ejemplo, que si decimos que le damos un espacio de pagar a los clientes a 90 días, podríamos reducir esto a 60 días, a 75 días o incluso un mes, para que este rubro acá del 14% pase acá al 8,10%, que serían los equivalentes al efectivo. Y así podamos disponer más fácilmente de dinero. En los pasivos fijos, la mayoría está en proveedores y otras cuentas a cobrar, y en pasivos corrientes se repite la misma tendencia, que es eh, los proveedores y otras cuentas a cobrar y otras cuentas a pagar, perdón, 29,04%, sea, sea la mayoría del pasivo circulante. En el patrimonio, la mayoría se encuentra en otras reservas, lo cual nos puede decir que podríamos pagar, que podríamos diversificar más esto. En el análisis horizontal podemos ver que hay unas cuentas que han crecido mucho, como por ejemplo las inversiones, que pasó de disminuir del 2019 al 2020 una cifra cercana al 9%, a aumentar de 2020 a 2021 16,82%, que nos puede decir también una tendencia parecida en todas las cuentas, que Bavaria tuvo una buena recuperación de la pandemia. Hay muchas empresas que no tuvieron una recuperación tan buena en este ámbito, eh, pero igualmente tiene algunas fallas, como las anteriores dichas, de que no tiene una proporción tan adecuada entre activos fijos y activos corrientes, con lo cual debería aumentar sus activos corrientes. Ahora haremos la revisión del estado de resultados, con su análisis vertical y su análisis horizontal. Bueno, este es el estado de resultados de Bavaria desde 2017 a 2021. Lo principal que podemos ver acá y analizar es la utilidad bruta, la utilidad operacional, la utilidad neta y también los ingresos ordinarios del que posee la empresa cada año. Vamos a ver el análisis vertical, el análisis horizontal absoluto y el análisis horizontal relativo del estado de resultados. ¿Qué conclusiones, qué podemos sacar de estas cuentas? Lo primero, que los costos variables, que son estos, y los costos de producción que corresponden a la mayor parte de estas dos primeras filas, han venido comiéndose cada vez más las ganancias, los ingresos que tiene la empresa. Entonces podrían de pronto disminuir un poco esos costos de producción. Sin embargo, si estos han aumentado, los gastos de operación han disminuido considerablemente. Podemos ver acá que de un 100% solo queda un 31,5%, o sea, en 2017, de utilidad operacional, y ha pasado a ser casi un 50% en 2021. ¿Esto qué nos dice? Que se manejan los recursos de mejor manera, de una manera eficiente, porque en cuestiones como la distribución, el mercadeo o otros gastos fijos como pueden ser de administración, se venían dejando muchos recursos que analizados no son tan importantes. Y podemos ver acá finalmente que la utilidad ha venido también creciendo, es una buena utilidad y por eso la empresa, la compañía es tan atractiva para consorcios grandes. En el análisis horizontal relativo, vemos que esta ha tenido una buena recuperación de su estado de resultados del 2020, ya que en todos los rubros disminuyó y tuvo un golpe pues duro en su ganancia, en su utilidad neta, por ejemplo, disminuyó 2019-2020 un 31,41%, pero tuvo una buena recuperación de 2020-2021, ubicándose en un 70,63%. Ahora pasaremos a ver el flujo de caja. Este es el flujo de caja
de 2017 a 2021, por facilidad de cálculos y de análisis, decidí no utilizar el análisis vertical y horizontal en el flujo de caja. Sin embargo, sí añadí unos indicadores financieros para saber más acerca de la salud de la empresa. A continuación, veremos los indicadores financieros. Bueno, de liquidez podemos ver los siguientes indicadores financieros. En la razón corriente con estos cálculos se podría decir que la empresa es incapaz de cumplir con obligaciones a corto plazo al ser menor a uno, aunque pues en los anteriores años sí se daba una mejor proporción de esto. Esto se podría resolver cambiando las políticas de pago de los clientes. En la prueba de SIA podemos ver lo mismo, que al ser menor a uno la empresa es incapaz de cumplir con obligaciones a corto plazo. En el fondo de maniobra podemos ver que si bien de 2017 a 2020 tenían una cantidad positiva, en 2021 esta es negativa, lo cual nos dice que la empresa en este año está en un desequilibrio financiero, por lo cual a corto plazo se recomienda que mejoren su manejo. De desempeño podemos ver el índice de crecimiento en ventas y este pues va de la mano con el crecimiento de los activos y con el crecimiento en volumen y precios. Por esto en 2021 tuvo un crecimiento considerable. En los índices de endeudamiento podemos ver el endeudamiento total, la autonomía y el índice de desarrollo de productos nuevos. En ninguno de los años este indicador es mayor a uno, lo que nos dice que las deudas de la empresa no superan sus activos. En 2020 después del año donde estuvo más cerca por temas de pandemia. En autonomía se puede ver que la empresa tiene y comprometido su patrimonio con el pasivo. ¿Y qué debemos hacer acá? Disminuir esta proporción, buscar maneras de disminuirla, o se podrían tener dificultades en el futuro. En el índice de desarrollo de productos nuevos, se puede ver que la empresa tiene mayor solvencia y que su endeudamiento se encuentra en buena parte a largo plazo. Bueno, en el margen de contribución, se puede ver que cada peso que se efectúa en ventas, 0,7989 son destinados a cubrir costos y gastos fijos. Esto ha ido disminuyendo, así que tendría que revisarse con mayor detenimiento, a ver si se está haciendo un adecuado manejo de los recursos o no. En el EBITDA podemos ver que la empresa tiene una buena capacidad para generar caja. En la estructura financiera de pasivos activos podemos ver que a lo largo de los años se ve que la empresa se financia más con deuda con terceros que con capital propio. Este comportamiento cambió en 2017, ya que el siguiente año se giran las tornas, se tornan los papeles de una manera considerable. Ahora, ¿qué se puede sacar de la empresa y de su salud financiera? Lo primero, lo primero es que la repartición de sus activos es buena, ya que tienen un respaldo fijo al ser la mayoría activos no corrientes. Y pues si la empresa tuviera dificultades, la compañía podría sobrellevar la situación sin verse muy perjudicada. Lo que sí yo recomendaría es balancear un poco más hacia activos corrientes para aumentar la capacidad de solvencia en el corto plazo. Otra cosa es que la empresa podría cambiar sus políticas de pago con los clientes. Como lo mencioné anteriormente, una buena táctica sería disminuir los tiempos en los que se paga para así tener equivalentes de efectivo de manera más rápida. Se evidencia una buena recuperación de la pandemia en el 2021, ya que crecieron a cantidades cercanas a lo que se podría proyectar sin contar la pandemia. La utilidad neta de la empresa es buena, pues supera un 30%, que es lo adecuado para cualquier empresa, cercano a un 50% en 2021, lo cual considero que es muy bueno. Bavaria ha venido gestionando de manera eficiente su disminución de gastos, pues ellos pasaron de dejar un 40,65% de su utilidad en 2017 a tan solo 11,93% en 2021. Y por último, podemos concluir que la empresa tiene dificultades para cubrir sus obligaciones a corto plazo, pero a largo plazo se mantiene saludable. Entonces, la recomendación es diversificar un poco más en corto plazo. Y finalmente, pues estas son las fuentes. En la descripción de este video quedará adjunto en un link de Drive el Excel para que se puedan revisar estas cuentas y cualquier duda pues me pueden comentar. Muchas gracias.